método. ¿Sale? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que antes de cronometrar yo debo de asegurarme de que el método esté estandarizado? ¿Que está estandarizado? Ok, ya cumplí ese punto. 2, conocer mi proceso, ¿sí? Y conocer a mi gente. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar de mis trabajadores, acuérdense, yo voy a aplicar el estudio a un trabajador calificado. Entonces yo puedo tener varios candidatos. Y ya por experiencia, los años y todo lo que sea, por los 3, 4, los que sean, son calificados. Entonces yo voy a escoger al que sea representativo promedio, ni al más rápido ni al más lento. ¿Sí? Entonces ya tengo a mi trabajador calificado, es al que voy a cronometrar, ¿sale? En el caso de hacer un estudio. Pero si yo quiero mejorar la operación, ¿sí? Mejorar el tiempo estándar actual, pues yo analizo, a lo mejor utilizo las herramientas que vimos en diseño para todavía hacer mejoras dentro de la operación. Entonces yo voy a modificar el método, se los voy a cambiar para que sean un poco más eficientes y productivos. Entonces al modificárselos, ¿sí? Tengo que capacitarlos en el nuevo método, decirles cómo estaban anteriormente, cuáles son los cambios y qué es lo que yo persigo con ese cambio, ¿sí? Para que ellos por repetición, ¿sí? Vayan aprendiendo, dominando el nuevo método. Y de hecho este proceso de aprendizaje se da en cualquier actividad. Todos cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo las tablas de multiplicar, pues ahora sí que a todos nos costó un poco de tiempo aprender las tablas de multiplicar. No las aprendimos de la noche a la mañana, ¿sí? A medida que repetíamos las tablas, pues empezaban a ser memorizadas, ¿sí? A guardarse en nuestro disco duro acá arriba. Entonces, igual un proceso. Si yo lo modifico o diseño uno nuevo, tengo que capacitar a mi gente en él y darle un tiempo en lo que él lo domina, lo aprende, adquiere los conocimientos para hacerlo ya en forma normal, ¿sí? Entonces, porque acuérdense, tengo que esperar a que él sea un trabajador calificado, que tiene los conocimientos, habilidad y destreza en seguir el método establecido. Entonces, para eso me sirve la curva de aprendizaje, para yo saber en un momento dado cuánto tiempo va a tardar mi trabajador en aprender el nuevo método, ¿sí? Cuántas piezas debe de producir para llegar al tiempo que yo espero que él esté utilizando para ensamblar o procesar su pieza. Sí, para eso me sirve, porque a partir de ese momento, cuando él ya lo conoce, lo domina, ahora sí, es un sujeto o un trabajador calificado sujeto a ser cronometrado para establecer el tiempo estándar. Si yo modifico un método y está aprendiendo el operador, no es conveniente luego cronometrar para sacar el tiempo estándar. ¿Por qué? Porque él por repetición va a llegar un momento en que lo va a dominar, lo va a conocer. Entonces mi tiempo estándar que yo hice anteriormente o lo hice en un principio, pues resulta que después va a quedar holgado, ¿sí? Si él me tenía que entregar 30 piezas por hora, resulta que después andan 32, 33 piezas por hora porque quedó holgado, cronometré en mal momento. Entonces por eso este tema es importante para yo determinar cuántas piezas y cuánto tiempo requiere en dominar el método y ahora sí, ser un trabajador calificado y poder ser sujeto a ser cronometrado. ¿Sale? ¿Dudas de para qué nos sirve este tema, el proceso de aprendizaje? No, profe. ¿No? No, porque bueno. Ok, entonces seguimos. El proceso de aprendizaje se descompone en dos partes. Ahora sí que la curva, sí que expresa el comportamiento de la curva de aprendizaje es una hipérbola de pendiente negativa. Y esa hipérbola de pendiente negativa se divide en dos partes. La primera parte se conoce con el nombre de etapa de introducción o preparatoria y la otra es la etapa complementaria. Yo ahorita les voy a mostrar la gráfica para que vean. Esta es la curva de aprendizaje. Es una hipérbola de pendiente negativa. ¿Sale? En el eje Y, yo voy a anotar ahí el porciento de aprendizaje o el tiempo promedio unitario. Nosotros vamos a manejar el tiempo promedio unitario, ¿sale? Y en el eje X va a ser el volumen de producción, ¿sí? Entonces aquí va a ser el número de piezas que yo esté produciendo. La pieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde yo vaya a cronometrar. Aquí es donde lo voy a ir graficando.
Y como les comentaba yo, es algo normal. Siempre que aprendemos una actividad por primera vez, al principio, ¿qué? Nos tardamos más. Yo cuando ensamble la primera pieza me voy a tardar hasta aquí. Cuando ensamble la segunda, ya voy a andar por acá. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Así va a ir bajando mis tiempos. Mi tiempo promedio unitario es el que va a ir bajando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya aprendí, ya memoricé parte del método. ¿Sale? Entonces, más o menos a esta altura, esta parte se conoce como la etapa, ¿sí?, preparatoria, la inicial, ¿sí?, en donde yo doy brincos de tiempo considerables, voy bajando considerablemente. Llega un momento en que ya los brincos ya son más pequeños, ¿sí? Ya por más esfuerzos que hace el operador, ya no baja más el tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, ya domina el proceso. Entonces, casi aquí es una línea recta paralela al eje X. Entonces, esta es la etapa complementaria. Aquí es donde el operador ya conoce, domina el nuevo método. Entonces, ahora sí, en esta etapa sería lo ideal para cronometrar y establecer mi tiempo estándar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de las partes de la curva, jóvenes? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Sale, entonces seguimos. En un proceso de aprendizaje hay variables que intervienen, ¿sí?, para que yo aprenda más rápido o más lento un proceso. Estas son las 3 variables que nosotros manejamos en la curva de aprendizaje. La primera es la duración del ciclo. Entre más largo, ¿sí?, me refiero en cuánto tiempo, entre más largo sea el proceso de ensamble o de fabricación de un producto, el operador para aprenderlo o memorizarlo, pues va a tardar más. Es, por ejemplo, a lo mejor para ustedes es más fácil aprenderse un renglón de un texto, ¿sí? Van a requerir X tiempo en aprenderse ese renglón, pero si yo les digo ahora no va a ser un renglón, va a ser toda la hoja la que tienen que memorizar, requieren mayor tiempo, porque tienen que leer, repasar todas las palabras, todas las frases, todos los renglones hasta memorizar el texto. Entonces, a esto se refiere aquí. Si mi pieza yo me tardo en ensamblarla, no sé, 1 minuto o 2 minutos como máximo, o sea, es rápido su proceso de ensamble, sí, pues yo lo voy a memorizar rápido, ¿sí? A lo mejor yo requiero, no sé, 50 piezas, 60 piezas y ya lo domino. En cambio, si yo para ensamblar mi pieza yo me tardo, no sé, 20 minutos, canijo, a lo mejor necesito, no sé, 100, 200 piezas para memorizar. ¿Por qué? Porque el proceso de ensamble es largo, ¿sí? Entonces, el tiempo de duración del ciclo es importante para yo poder aprender un método. Entre más corto, más rápido, entre más largo, me llevo más tiempo, ¿sí? Segunda variable, grado de inseguridad en los movimientos. Y aquí nos referimos a la economía de movimientos, ¿sí? ¿Se acuerdan? En inseguridad en los movimientos son los famosos movimientos simultáneos. Si yo, en mi método de ensamble, yo me aseguro que mis manos no se crucen, ¿sí?, que vayan en direcciones opuestas, sincronizadas. Primero la mano izquierda, regresa a la mano derecha, regresa a la mano izquierda, regresa, ¿sí? Y son movimientos curvos, ¿sí? De alguna manera le doy facilidad al operador de que domine, aprenda rápido el método. En cambio, si mi método tiene muchos movimientos simultáneos, ¿sí?, que las 2 manos tienen que ir al mismo, pero las 2 manos se tienen que mover en el mismo instante, agarrar objetos diferentes, y más a mi favor, si alguna de ellas tiene cambios bruscos de dirección para obtener el objeto. Entonces yo les complico, por eso son movimientos inseguros. Yo les complico, y no quiere decir que no va a dominarlo, sí, pero va a requerir más tiempo para dominar ese método. ¿Por qué? Porque hay muchos movimientos inseguros, ¿sí? Y tercero, el nivel de capacitación anterior. Eso también es un papel muy importante. Hay empresas en donde, pues ahora sí que se le dice al operador o se le enseña el nuevo método, es más, hasta se le da por escrito la hojita, mira, este es tu nuevo método, léelo y síguelo y ponte a producir. Y se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar? Las primeras piezas al principio lo va a ir haciendo más lento. A medida que va repitiendo, va bajando los tiempos. O sea, va haciendo su curva de aprendizaje. Pero en cambio, ¿qué pasa?
Si yo lo meto a una capacitación previa, hay empresas en donde sí invierten en su gente, sí la capacitan a su gente. Entonces va a haber un área especial para capacitación en donde igual al operador o operadores se les mete a una aula, se les dice su método actual, los cambios que va a haber, el método propuesto, cuáles son los beneficios, se les lleva máquinas especiales para capacitación, en donde él por repetición adquiere, ¿sí? Y va a llegar un momento en que va a estar liberado, va a estar certificado. ¿Sabes qué? Para esta operación o para este método, él ya está certificado. Y decir certificado es porque ya lo conoce y lo domina. Entonces ya de ahí, ahora sí, me lo llevo a su máquina de producción y ahora sí, con toda seguridad le digo, arráncate y seguro sí me va a dar el volumen de producción esperado. Por eso también es un papel importante el nivel de capacitación. Si yo preparo a mi gente, me va a dar buenos resultados. Si no la preparo, va a tardar en darme esos resultados, va a consumir más tiempo. ¿Alguna duda de las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje? ¿No? O ya se me durmieron. No, profe, ninguna duda. ¿Sí? Vamos Sí, bien. sí. Todo lo que digo me lo están creyendo. Sí, No profe. me cuestionan nada. No, hombre. Entonces aquí sí que soy bien buenazo, hombre. No me cuestionan. Bueno, seguimos. Esta es la fórmula que vamos a aplicar en la curva de aprendizaje. Acuérdense que es una hipérbola dependiente negativo. Entonces tenemos aquí el TPU2 entre el TPU1. ¿Eso qué quiere decir? TPU es tiempo promedio unitario del ciclo 2 entre el tiempo promedio unitario del ciclo 1. ¿Sí? Eso a su vez es igual a H por N2 elevado a la C entre H por N1 elevado a la C. La C es la pendiente de la curva. Acuérdense, es una hipérbola negativo. Entonces, siempre el valor de C nos debe dar un número negativo. ¿Sí? N es el número de pieza que yo quiero investigar. ¿Sí? Entonces, ahí como dice N2, quiere decir que N sería el ciclo 2. Entonces, ahí en lugar de N iría el número 2. ¿Sí? N1 del ciclo 1 iría el número 1. Y H, por ahí anoten H minúscula. Siempre H minúscula va a ser, ¿sí?, el tiempo del primer ciclo. Ese va a ser siempre H minúscula, el tiempo del primer ciclo. Y la fórmula a su vez es igual a una constante, que es 2 elevado a la C. Acuérdense, C es la hipérbola negativa, es un valor negativo. Y esto a su vez es igual al porciento de aprendizaje. ¿Sí? Esta es la fórmula que describe el proceso de aprendizaje, es la que vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, para esto, ¿sí?, aquí está un ejemplo para que vean cómo vamos a graficar y cómo vamos a utilizar la fórmula para calcular la curva de aprendizaje. Esto ustedes lo van a hacer con sus datos, ¿sí? Entonces, antes de ver el ejemplo, bueno, voy a dejarlo aquí. ¿Sí? Antes de eso voy a cerrar la presentación y voy a regresar a la 2, perdón, a la 2, a la 1, ¿sí? Porque necesito, acuérdense que por ahí les encargué un formato, ¿sí? Lo que está en el reporte de la práctica 1, les encargué, dije que termine de cargar, ahí está. Entonces, si se acuerdan, les pedí este formato. ¿Cuántos elementos? De acuerdo a lo que ustedes definieron, 16 ciclos van a tener para lectura acumulada y su resta, lectura acumulada y su resta, su sumatoria y su tiempo medio observado. Entonces van a tener un formato así. Y si se acuerdan, les pedí, aquí está, para hoy que lo tengan ahí en la mano, ¿sí? La foto de la pieza en estudio, ¿sale? La foto o dibujo de la estación de trabajo identificado cada componente y el método de ensamble. ¿Todo el mundo ya tiene definido esto? Digo, no porque me lo van a enviar ahorita, luego, no. Más que nada para que les quede claro qué es lo que van a hacer. ¿Sí todo el mundo ya lo trae? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y el formato,
Les dije que era el de lectura acumulada, este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ya los elementos ya están definidos, 5, 6, 7, lo que ustedes hayan definido de acuerdo a su pieza. Entonces van a cronometrar 16 veces su pieza. No sé si ustedes lo pueden hacer solo o requieran de que alguien les eche la mano, ¿sí? Entonces ustedes van a desarmar su pieza y van a poner cada componente tal como está su dibujo de la estación de trabajo, porque así es como la van a armar, ¿sale? Y de ahí, cuando arranquen para armar su pieza, van a iniciar con el primer elemento. Entonces, cuando arranca el primer elemento, ¡pum!, echan a volar su cronómetro, ¿sale? Echan a volar su cronómetro, ¿sí? Y está corriendo el tiempo del primer elemento, que ya terminó el primer elemento de armar, ¿sí? Toman la lectura y lo registran y siguen observando su operador que está armando el segundo elemento, el tiempo que sea necesario, tal como lo hayan definido, que ven que ya terminó el segundo elemento, toman la lectura y lo registran, 36, y siguen observando su operador, que ya terminó el tercer elemento, toman la lectura, 44, y lo registran, que ya terminó el último elemento, toman la lectura, 66, y lo registran. Entonces, ahí detienen el cronómetro, ¿sale? Porque es lectura acumulada. Entonces, ahí lo detienen. Lo ideal es que tuviéramos 16 piezas igual y lo dejamos correr desde la pieza 1 hasta la 16, pero no tenemos 16 piezas iguales. Entonces, vamos a trabajar con una sola pieza. Entonces, por eso cuando termina el último elemento, ¡pum!, paro mi cronómetro de mi celular. Tomo la lectura y registro. Es lo que me tardé, por ejemplo, aquí, 66 en armar mi pieza. Es lo que me tardé 66 centésimas. ¿Sale? Todavía no hago las restas. Ahorita me dedico a puro cronómetro. Ahora vuelvo a desarmar mi pieza, a poner mis componentes tal como está definida mi estación de trabajo. Y voy a arrancar a ensamblar la segunda pieza. Arranca el ensamble de la segunda pieza. ¡Pum! Echo a volar mi cronómetro. Estaba detenido. Entonces sigue acumulando. Entonces terminó el primer elemento, 79. Terminó el segundo, 104. Tercero, 114. Cuarto, 137. Y lo paro, que ahí terminé de armar la pieza. Vuelvo a desarmar la pieza, poner mi estación de trabajo y sí, está detenido el cronómetro. Cuando arranque el primer elemento de la tercera pieza, vuelvo a poner a caminar mi cronómetro y voy registrando 148, 171, 180, 200 y lo vuelvo a detener y así me voy, ¿sí? Porque estoy haciendo lectura acumulada. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todo claro, profe. Sí, profe. Ok. Entonces ya terminé de cronometrar mis 16 ciclos, ya tengo mi tablita con todos los datos acumulados. Ahora sí, voy a empezar a hacer mis restas. Bueno, acuérdense, ¿sí? Todas las prácticas deben ser en centésimas de minuto. Entonces, como tienen puros datos acumulados, digo, si lo pueden hacer en Excel, mejor. Una vez metan ahí su fórmula y los datos de su cronómetro, acuérdense que lo tienen en minutos y en segundos, todo transfórmelos a centésimas de minuto. Y esos son los que me van a mostrar en su reporte, ya todo convertido en centésimas de minuto. ¿Sí? Todo convertido. Todos sus tiempos acumulados ya están convertidos en centésimas de minuto. Entonces, ahora sí, con esos datos empiezo a hacer mis restas. 12 menos 0, 12. 36 menos 12, 24. 44 menos 36, 8, 66 menos 44, 22, 79 menos 66, 13, 104 menos 79, 25 y así me voy. Sacar las restas de mis 16 ciclos. ¿Ya está? Ok. Entonces ahora sí, hago la sumatoria, ¿sí?, de los tiempos reales de cada elemento, o sea, el resultado de la resta. Hago mi sumatoria y mi tiempo medio observado. Ya ahí en esta parte. Ok. Ahora a mi formato le voy a agregar para la práctica 2, a este formato le voy a agregar 2 renglones más, ¿sí? Ahora sí que el formato en vacío me lo van a mostrar en el reporte 1 y ya lleno con información va a ser el reporte de la práctica 2. Entonces, para este reporte de la práctica 2 me van a agregar 2 renglones. Uno se va a llamar TC, o sea, T de Tito y C de Carlos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Tiempo de ciclo,
¿Sale? Tiempo de ciclo. Entonces, la primera pieza, ¿cuánto tardaron en armarla? Pues es el tiempo del último elemento, 66, lo repiten, ese es su tiempo de ciclo de la pieza 1. De la pieza 2, 137 no es porque está acumulado, trae consigo la pieza 1. Entonces, ¿cómo saco yo el tiempo de ciclo de la pieza 2? Es 137 menos 66, me va a dar el TC2. 200 menos 137, TC3. 269 menos 200, TC4. Y así me voy. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo sacar el tiempo de ciclo de cada pieza? No, profe, solo una duda. ¿Ese TC lo debemos agregar hasta abajo de las columnas? Sí, aquí tienen sus elementos. Entonces van a agregar 2 renglones, uno que se va a llamar TC, y ese pues no necesitan dividirlo en 2 porque es directamente el tiempo de ciclo. Ahí van anotando 66, 70 y el resultado que les dé. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el segundo renglón. El segundo renglón le vamos a llamar TPU, tiempo promedio unitario. ¿Sí? Va a ser el TPU. ¿Sale? ¿Cómo vamos a sacar el TPU? Es el tiempo, ¿sí? El tiempo de ciclo, ¿sí? 1, que es de la primera pieza, entre 1, porque es el primer dato que tengo. Entonces aquí yo voy a tener 66, 66 entre 1, 66. Ahora aquí voy a tener el TC2. Entonces ahora para el TPU 2 va a ser TC1 más TC2 entre 2. Y lo anoto. Para el TPU 3, TC1, TC2, TC3 entre 3. Para el 4, TC1, TC2, TC3, TC4 entre 4. Y así nos vamos hasta vamos a sumar los 16 tiempos de ciclo entre 16 y voy a obtener mi tiempo promedio unitario del ciclo 16. ¿Alguna duda? No. Con toda confianza, jóvenes. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Ok. Sí, es que aquí me está mandando mi computadora un mensaje de que la calidad del sonido no es muy buena. Por eso preguntaba si me escuchan bien. Sí, porque estoy teniendo un poquito de broncas con mi internet. Entonces, si ¿Profe? no me... ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir cómo vamos a sacar el TP2? Bueno, los TPs. Los TPs, sí. Tiempo promedio unitario, 1 va a ser el tiempo de ciclo 1 entre 1, que en este caso 66 es el tiempo de ciclo 1. Entonces 66 entre 1, 66. Ahora TC1 más TC2 entre 2, tengo el TPU2. TC1 más TC2 más TC3 entre 3, tengo el TPU3. TC1 más TC2 más TC3 más TC4 entre 4 me da el TPU4 y así me voy hasta sacar los 16 TPU. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? Porque acuérdense, ustedes lo van a hacer con sus datos y ya en centésimas de minuto. Aquí un favorzote, jóvenes, les voy a encargar todo lo que sea tiempos, como están en centésimas de minuto, y si lo trabajan en Excel o con su calculadora, pues normalmente a veces me mandan reportes y me mandan reportes como, por ejemplo, no sé, 115.6789, como 4, 5, 6 decimales. No me pongan tantos decimales. Siempre manejen, en el caso de tiempos, cuando hablamos de tiempos, siempre manejen un solo decimal. Sí, por favor, para no llenarme de tantos números, si no yo me pierdo. ¿Sale? ¿No hay dudas hasta ahí? Yo tengo una duda, profe. Sí. Para los tiempos vamos a ocupar el cronómetro de nuestro celular, pero cuando terminemos un elemento, digamos que le vamos a poner pausa en lo que lo anotamos y ya después de nuevo va a correr el tiempo y de nuevo pausa cuando termine otro elemento y así sucesivamente. No. Ahora sí que lo vas a detener. O sea, haz de cuenta que terminaste el primer elemento, simplemente tomas la lectura y lo anotas. El cronómetro sigue trabajando.
¿Sí? Bueno, siempre y cuando tú estés armando la pieza. Por eso yo les decía que ahí va a depender si lo van a hacer ustedes solo o acompañado. Porque si alguien va a tomar la lectura y registrar mientras ustedes arman su pieza, pues conforme vaya terminando cada elemento, tienen que ir registrando, ¿sí?, lo que se tardaron sin parar su cronómetro, si es que alguien va a registrar el tiempo. Pero si ustedes lo van a hacer solitos, pues entonces sí, arman el primer elemento, ¿sí?, lo detienen, toman la lectura y lo registran. Arman el segundo elemento, lo detienen, toman la lectura, lo registran, porque están solitos. Entonces tienen que ir deteniendo su cronómetro elemento a elemento, porque están solos. Por eso les digo, ahí sí no sé cómo vayan a trabajar ustedes, si solos o acompañados. Ok, profe, gracias. Sí, no hay dudas de cómo van a trabajar, jóvenes. Lo ideal, para no meterle ruido al estudio, lo ideal es de que alguien cronometre, que ustedes sean los operadores y que la otra persona sepa en dónde termina cada elemento, ¿sí? O ustedes mismos le dicen, ya terminó el primer elemento, están arrancando en armar el segundo elemento, pero él ya tomó la lectura y registró, quien les esté ayudando, ¿sí? Ahora sí que para no meterle ruido, porque eso de estar pare, quieras o no le metemos ruido, pero digo, yo sé que ahorita estamos a distancia, están trabajando en su casa y obviamente trabajan con los recursos que tienen. Entonces, tratar de hacerlo lo más real posible. ¿Sí? ¿No hay dudas, jóvenes? ¿No? No, profesor. No, profe. Sí, con toda confianza, ¿eh? Si es necesario, explico otra vez. Entonces, déjeme, ahora sí ya. Cerramos esta presentación y regreso a la práctica 2, en donde nos habíamos quedado para que veamos el ejemplo. ¿Sale? Entonces, aquí está. Nos quedamos aquí. Sí, entonces, hagan en cuenta que ya tienen su tabla con todos sus tiempos en centésimas de minuto, el tiempo acumulado, la resta, su sumatoria, su tiempo medio observado. Ya tienen su TC, su tiempo de ciclo, y ya tienen sus 16 TPU. Ya está lleno su formato. Teniendo ya su formato, ahora vamos a aplicar, vamos a determinar la curva de aprendizaje, que sería esto. Imaginen que este es el resultado de sus datos, ¿sí? Entonces, aquí para este formatito vamos a aplicar la definición de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje nos dice que a medida que duplicamos la producción, vamos aprendiendo un porcentaje determinado del método. Entonces, la definición me dice conforme voy duplicando. Entonces, vamos a repetir. Pues aquí en este formato ustedes ven ciclo 1, el doble de 1, 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. El doble de 8, 16. Hasta aquí tendrían ustedes 16 porque son los 16 ciclos que van a cronometrar. ¿Sí? Y de su formatito ya lleno, pues ahí sacan el ciclo 1, su TPU. El ciclo 2, su TPU, del 4, del 8 y 16. Ya llenan este formatito del 1, del 1, 2, 4, 8 y 16 con su tiempo promedio unitario. ¿Sale? Y ahora vamos a aplicar la fórmula. Aquí está la fórmula. El porciento de aprendizaje va a ser igual a ¿qué? Al TPU2 entre el TPU1. Vamos a agarrar los extremos de la fórmula y es el que vamos a aplicar aquí. TPU2 entre 1 me da 0.9966. TPU4 entre 2 me da 0.9932. TPU8 entre 4, 0.9816 y TPU16 entre 8 me da 0.8866. Ese, como es un porcentaje, aquí sí les voy a pedir a todos igual. Únicamente vamos a manejar 4 decimales, por favor. No porque luego a veces lo hacen con un decimal o con 2 y va a quedar muy escueto la gráfica. Entonces vamos a utilizar 4 decimales. Siento que es más que suficiente 4 decimales. ¿Sale? Ya teniendo, ¿sí? Sumo mis 4% de aprendizaje. Este es el total y divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 datos. ¿Sale? Si yo hubiera cronometrado hasta 32, pues aquí voy a tener otro porcentaje. Entonces sería entre 5. O sea, depende cuántos ciclos haya cronometrado. Lo que ustedes van a hacer son 16, entonces van a tener
4% de aprendizaje, entonces sacan su promedio y este es el % de aprendizaje promedio. Así fue como aprendieron su método desde la pieza 1 hasta la pieza 16. ¿Alguna duda de esta hojita? No, profe. ¿No? Okidoki. Seguimos. Entonces, Ah, ¿le puedes ¿sí? regresar, por favor? Sí, Entonces, solo en ciclo sería hasta 16, ¿no? así es. Sí. Ah. Hasta 16, ustedes porque son los que cronometraron. Ah, ok. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces ahora sí, seguimos. Ahora ya tengo el % de aprendizaje. Bueno, vámonos a la fórmula. Aquí está. Yo ya tengo el % de aprendizaje promedio, ya lo tengo. Ahora quiero calcular C, la pendiente de la curva. Entonces agarro esta parte de la fórmula. 2 elevado a la C es igual al % de aprendizaje. Quiero conocer C. En ambos lados aplico logaritmos y despejo a C, que es lo que está aquí. Aquí está. % de aprendizaje promedio es igual a 2 elevado a la C. Pero el % de aprendizaje promedio es 0.9645, que fue el que está aquí, de acuerdo a estos datos. Ese es el % de aprendizaje promedio. Aplico logaritmos en ambos lados y despejo a C, y la fórmula me queda así. C, que es la pendiente de la curva, va a ser igual al logaritmo del % de aprendizaje promedio entre el logaritmo de 2, y me va a dar menos 0.052. Este es C, esta es la pendiente de la curva. Cuando ustedes lo calculen y les dé un valor negativo, ahí están diciendo que es una hipérbola de pendiente negativa, ¿sí? Y acuérdense, regreso a la curva. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que a medida que ustedes van a ir produciendo más, va a ir bajando su tiempo promedio unitario. Porque si C les sale positiva, ¿qué va a pasar? Les daré una curva así, que a medida que hagan más piezas se vuelven más lentos, y está medio raro. Algo está mal, algo hicimos mal, debe ser negativo. Y aquí lo vamos a comprobar, ¿sí? ¿Alguna duda del cálculo de la pendiente? ¿No? No, profe. Ok, No, profe. dale. Entonces, en este formato, si ven, este 32, yo pude calcular el TPU, pero este no fue cronometrado, lo inferí, ¿sí? Si mi trabajador, él hubiera seguido armando más piezas, ¿sí? Alrededor de qué tiempo estaría, no sé, en la pieza 20, en la 32, 40, 60, 80, en la que ustedes quieran. Aquí simplemente hice 32, ¿por qué? Porque la definición nos dice que conforme se va duplicando, el doble de 16 es 32. Sí, pero ustedes pueden calcular el que quieran, ¿sí? Para saber más o menos o estimar alrededor de qué tiempo, ¿sí?, estaría el trabajador cronometrando. Entonces, aquí, como ejemplo, yo puse, ¿sí?, el TPU 32. Quiero saber alrededor de qué tiempo estaría el operador en el ciclo 32. Entonces, esta es la fórmula, TPUI, el que voy a investigar, que es 32, igual a H, acuérdense, es el tiempo del primer ciclo, que es 148, por N. ¿Cuál N? El ciclo 32 elevado a la pendiente, la C. Y en este ejemplo me da 123.6, y es lo que aquí puse. Nada más está indicado, pero no es parte de nuestra gráfica, porque no fue cronometrado. ¿Sale? Entonces yo puedo inferir. ¿Para qué me sirve eso? Ah, bueno, regreso a mi gráfica. Si yo veo que calculo el 32, 64, el 80, el 100, el que ustedes quieran, si yo veo que si el TPU sigue bajando considerablemente, sigue dando brincos bruscos, quiere decir que él sigue en esta parte de la curva, está en la etapa inicial, ¿sí? Entonces quiere decir que todavía no llega a la etapa complementaria. En cambio, si el TPU 32, 64 o el que ustedes quieran, ¿sí?, ya entre el último cronometrado y el que yo calculé, ya el salto es pequeño, quiere decir que él ya está en esta parte de la curva, que ya él, por más piezas que arme, ya no va a poder bajar mucho, porque ya lo conoce el proceso, ya lo domina, él ya está en la etapa complementaria. Por eso aquí calculé el 32, nada más para saber si bajaba considerablemente o ya no. Entonces, si se dan cuenta, aquí empieza a bajar, y aquí baja considerablemente.
Y aquí ya baja muy poco, ya estoy entrando en la parte complementaria, estoy empezando a entrar. Si yo calculo 64, a lo mejor me doy cuenta que aquí ya es 122.7, algo así, y ya los brincos cada vez son más pequeños. Entonces quiere decir que ya estoy abajo de la curva, ¿sí? Entonces nada más es para comprobar, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, entonces, todos vamos a aplicar esta hipótesis. Si H, que es el tiempo del primer ciclo, disminuye su tiempo un 20%, por ejemplo, H es 148 y ese es el 100, entonces yo quiero disminuirle el 20%, o sea, quiero quedarme con el 80. Entonces, por regla de 3, yo sé que mi TPUI, que es X, es 118.4. Cuando mi trabajador esté alrededor de este tiempo, yo considero que él ya es un trabajador calificado, que ya conoce, domina el proceso o el método de ensamble, ¿sí? Ahora sí que aquí les recalco, este 20% no es una regla. Este porcentaje ustedes lo van a determinar. Acuérdense, ustedes van a modificar o a diseñar el método. Entonces, como lo hacía anteriormente el operador, a cómo lo va a hacer ahora. Entonces, a lo mejor yo le agregué, en lugar de que él alimentara su material manualmente, ahora le puse un alimentador automático, en lugar de que utilizara un desarmador común y corriente, le puse un desarmador neumático. O sea, hice mejoras, hice cambios en la operación. ¿Para qué? Para que lo hiciera de alguna manera más cómodamente y aparte de eso, que lo hiciera más rápido, para que aumentara su eficiencia y su productividad. Hice mejoras. Pero como yo hice esas mejoras, de alguna manera, yo estimo, bueno, los cambios que yo hice, ¿sí? Si fueron pequeños, no fueron muy sustanciales, a lo mejor yo espero bajarle a su tiempo actual del trabajador, a lo mejor nada más un 5%. Bueno, pues aquí voy a poner 5%. Si yo los cambios que hice son sustanciales, ¿sí? Hice muchos cambios que la verdad sí aceleran bastante el ritmo de operación del trabajador, bueno, o sea, mejor aquí pongo 40, 30, 40, ¿sí? Sí, yo espero bajarle al tiempo del primer ciclo ese porcentaje, ¿sale? Entonces, por eso les digo, todos vamos a utilizar el 20%, pero no es una regla. Ese porcentaje, como ustedes van a mejorar el método y ustedes van a cronometrar, entonces ustedes determinan cuál sería, ¿sí?, ese porcentaje de ajuste. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahorita para fines de la práctica todos vamos a agarrar el 20%. Sí, pero no creo que se vayan con esa idea de que, pues el maestro dijo 20 y siempre voy a utilizar 20. No, eso va a depender de los cambios o de las mejoras que ustedes hagan. Y ese porcentaje ustedes lo van a determinar. ¿Vale? Seguimos. Ahora, ¿sí? Para llegar a ese TPUI, a ese 118.4, ¿cuántas piezas debió de armar el operador para llegar alrededor de ese tiempo? Entonces, igual, vuelvo a agarrar mi fórmula. El TPUI es igual a H por N elevado a la C. Pero ahora, ¿a quién quiero determinar? A N, el número de ciclos o el número de piezas que debe de haber armado. Entonces, aplico logaritmos en ambos lados y despejo a N. Y me queda la fórmula así. N es igual al antilogaritmo, base 10, del resultado del logaritmo del TPUI, que es la hipótesis, el 20% menos que 118, menos el logaritmo de H, que es el tiempo del primer ciclo, entre C, la pendiente de la curva. Sustituyo los valores, aquí están sustituidos, y me está diciendo el resultado, que para este método, para estos datos, el operador debió de haber armado 73 piezas. Cuando él está armando la 73ª pieza, él va a estar alrededor de 118.4, ¿sí? Ahora, para armar 73 piezas, ¿cuánto tiempo va a consumir en su capacitación el operador? Bueno, voy a calcular el tiempo total. El tiempo total va a ser igual a H, que es el tiempo del primer ciclo, por N elevado a la C, ¿sale? Sustituyo H, 148, N, ¿cuál N?
pues el número de piezas que debió de armar para llegar a este tiempo. 73 elevado a la c. Y en este ejemplo me da 8.643.5 centésimas de minuto. Entonces se ve un número grande, pero son centésimas de minutos. Si yo este mismo dato lo puedo representar también en minutos, simplemente esto lo divido entre 100 y ya me da 86.43 minutos. O lo puedo expresar en horas, más o menos, si yo lo calculo en horas, estamos hablando de aproximadamente hora y media. Para este método, para estos datos, para este método, el operador requiere hora y media de capacitación y ya domina el método, ¿sí? Entonces, ustedes van a determinar, ¿sí?, cuántas piezas necesitan haber armado y cuánto tiempo va a durar su capacitación. Entonces, ¿qué pasa? Como la mayoría de ustedes, pues ahora sí que escogieron esa pieza, no han estado armándola cada rato, ahora sí que va a ser la primera vez que la van a desarmar y la van a armar 16 veces. Entonces, es la primera vez que se van a enfrentar. Entonces, realmente ustedes van a estar en su curva que en la etapa inicial, donde van bajando los tiempos considerablemente. No importa, ¿sí? Vamos a trazar nuestra curva de aprendizaje. Entonces, no se espanten, ¿sí? Si les da que para que ustedes conozcan o dominen su método, a lo mejor les dice aquí necesita 5,000 piezas. ¿Y cuánto tiempo vas a consumir? Pues vas a consumir, no sé, 165.435.9 centésimas de minuto. Si eso lo transforma a minutos o a horas, a lo mejor necesito 4 horas, 5 horas, o a lo mejor necesito 2 días, 3 días, no sé. Todo va a depender de la complejidad del método de ensamble. Por eso les digo, como les puede dar datos grandes o les puede dar datos pequeños. Que si realmente no es complicado su ensamble, pues a lo mejor no les piden muchas piezas, ¿sí? Si no hay dudas, jóvenes, si me escuchan, porque ya me mandó mi máquina otra vez el mensaje de que tengo broncas de internet. Profe, yo nada más tengo una duda. Sí. En el número de piezas, por ejemplo, si nos salen, no saliera un número entero, si sale decimal, ¿nos vamos al inmediato superior o al inferior? Sí, váyanse siempre al inmediato superior. Ok. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Profe, ese 118.4 es de nuestra hipótesis, ¿verdad? Así es. Okay, sí, es gracias. bajarle, es cuando le bajamos el 20% a 148. Ese 20% es 118.4. Gracias, profesor. Obviamente, este ejercicio lo van a hacer ustedes con sus datos. ¿Sí? Con sus datos. Por eso les digo yo, o sea, no esperen resultados más o menos parecidos a estos, ¿no? Porque va a depender de su pieza, de sus tiempos. ¿Sí? Última. Esta es la estructura de su reporte de la práctica 2. Ya la conocen, su portada, ya saben la información con su fotografía, no se les olvide. Objetivo. ¿Cuál objetivo? El que vimos al principio, copy-paste, lo pegan ahí. Introducción. Aquí en introducción, acuérdense, yo no quiero nada de teoría. Simplemente ustedes con sus propias palabras me van a indicar en qué consiste el reporte de la práctica 2. ¿Sí? 4. Desarrollo de la práctica 2. Aquí, ¿qué quiero? Quiero esto. Formato lleno con información del cronometraje. El que les mostré hace rato, que nos fuimos a la práctica 1, va a ser nuestro formato con el método de lectura acumulado, ya todo en centésimas de minuto, incluso ahí me especifican, ¿sí?, que todas las tablas están en centésimas de minuto. ¿Sí? Siempre que ustedes muestren tiempos, digan la unidad de medida, son centésimas de minuto. ¿Sale? Entonces ese formato ya lleno con sus sumatorias, su tiempo medio observado, su tiempo de ciclo, sus TPU 16, todo eso, ¿sí? Ese formato lleno va a estar aquí como desarrollo de la práctica 2. 2. Con esos datos van a seguir, van a repetir el ejemplo que vimos ahorita. Van a calcular sus TPUs, bueno, de hecho ya va a estar en el formato, del 1 al 16. Van a calcular sus porcientos de aprendizaje. Sí, para calcular su porciento de aprendizaje, acuérdense que tienen que agarrar el ciclo 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Sale? Van a calcular la pendiente de la curva, o sea, van a calcular los TPUs. En el ejemplo que está aquí, en la presentación nada más está 32, van a calcular dos, el 32 y el 64. ¿Sale?
Van a aplicar la hipótesis el 20% y van a calcular el número de pistas y el tiempo total para llegar a ese valor de n, ¿sí? Lo mismo que vimos en el ejemplo, ¿sí? Y 3, con la información anterior, o sea, con los TPUs, van a graficar su curva de aprendizaje. Acuérdense, eje Y, TPU, hacen la escala de acuerdo a sus datos, y en el eje X van a tener del 1 al 16, ¿sí? Sus 16 ciclos cronometrados. Y tiene que ver una tendencia. La gráfica que ustedes ven aquí es una gráfica o una curva ajustada. Ustedes simplemente van a graficar sus datos, entonces va a haber una tendencia de que tiene que ir bajando sus tiempos a medida que ustedes van duplicando o van repitiendo la producción, ¿sí? Entonces todo eso quedaría aquí como desarrollo. Y por último la conclusión, como hay un objetivo, ahí ustedes me dicen con sus propias palabras si su conclusión, si se cumplió o no se cumplió el objetivo de la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda del reporte de la práctica 2? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo claro? Ay, de veras, acuérdense que ustedes lo van a hacer, ¿eh? Sí, por ahí escuché una voz de una dama. ¿Quién? Sí, yo, profe. Entonces, para la práctica 1 solamente es el formato así vacío, nada más. Y ya en la práctica 2 ya lleno. Exactamente. Ahora sí que me van a enviar un solo archivo. Cuando me lo envíen a mi correo institucional, en asunto, le van a poner secuencia 3IB53, práctica 1 y 2. O sea, en ese archivo van a llegar sus 2 reportes. Y van a estar acomodados así. Yo al abrirlo, lo primerito que voy a ver va a ser la práctica 1, va a tener su portada, su objetivo, su introducción, su desarrollo y su conclusión. Terminando, veo la práctica 2 y tiene que tener la misma estructura. Van a llegar juntas. Entonces, ¿en un solo archivo PDF van las 2 prácticas? Sí, por favor. Las 2 juntas. Digo, no sé, yo pienso que es más fácil para ustedes. O si me lo quieren enviar por separado, por mí no hay problema, ¿sí? Pero que en el mismo correo vengan las 2, ¿sí? Aunque sea archivos separados. Digo, sí, acuérdense que al final ustedes en uno solo van a juntar todo. Entonces, digo, desde ahí pues ya van practicando de cómo ir integrando y juntando todas las prácticas. Sí, ¿no hay dudas, jóvenes? Sí, profe. ¿Me podría repetir, por favor, cómo se va a realizar la gráfica? Por favor. Ok. En el eje X es el número de piezas cronometradas. Entonces ahí vas a poner 1, 2, 3, 4 hasta 16 en el eje X. En el eje Y, ¿sí? Vas a establecer tu escala de acuerdo a tus datos. Y ahí van a ir los TPU. Acuérdate que vas a calcular en tu formato, ¿sí? Vas a calcular los 16 TPU. Entonces, de acuerdo a tus datos, vas a establecer ahí la escala. Entonces, ahí vas a poner, para el ciclo 1, mi tiempo promedio unitario fue tanto. Ahí pongo un puntito. Para el ciclo 2, el TPU fue tanto. Para el ciclo 3, tanto. Y ya después vas uniendo los puntos. Y más o menos te tiene que dar una hipérbola más o menos de acuerdo a la que vimos aquí en la presentación. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Entonces, en los TPU serían 16. Así es. Ok. Gracias, profe. Sí. Dudas, jóvenes, porque acuérdense, ustedes lo van a hacer. Y con sus reportes yo voy a calificar la práctica, o sea, qué tan bien aprendieron o conocieron la herramienta. Sí, porque ya en los exámenes que vamos a ver en cada departamental, ahí yo voy a evaluar lo teórico. ¿Sí? Pero en sus reportes voy a ver si realmente les quedaron claras las herramientas o no les quedaron claras. ¿Sí? Profe, ¿puedo aceptar un compañero que está en sala de espera, por favor? ¿Está en sala de espera? Sí. Aquí no me manda ningún mensaje. José Luis Vázquez, ok. Es que como tengo el mensaje de que tengo un poco de interferencia en internet, no me aparece el otro. Gracias. No, de que al contrario. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, dudas. Si ya dejo de compartir para que nos veamos. ¿Alguna duda? Chequen lo que vimos. De todos modos, el material ahí va a estar en Teams. Lo pueden abrir las veces que consideren necesario para recordarlo. Si hay algo que tengan duda,
Acuérdense, me mandan a mi correo institucional alguna duda o pregunta que tengan y a la brevedad posible se los contesto igual mismo medio, ¿sale? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Ok, bueno, jóvenes. Entonces, de mi parte sería todo lo del día de hoy. Ahorita ya es chamba de ustedes. ¿Sí? Si ahorita tienen tiempo, pues empiezan a armar sus 16 veces su pieza para cronometrar y hacer todos sus cálculos. Entonces, yo espero a más tardar antes del próximo martes, si antes de clase me envíen su reporte, su archivo, ya con las dos prácticas, ¿sí? Y a la brevedad posible, pues los voy a ir revisando, les voy dando su calificación y les voy a regresar igual por correo institucional su calificación y si tienen que hacer alguna corrección en su práctica, y les voy a indicar en dónde se equivocaron y qué es lo que tienen que corregir. Acuérdense, porque al final de ese semestre me tienen que enviar sus 9 prácticas en un solo archivo, pero ya con las correcciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, pues ahora sí que muchas gracias, jóvenes, cuídense. No sé si ya comieron, si no, si van a comer ahorita, pues buen provecho y nos vemos el próximo martes. Entonces nada más, por favor, encienden su cámara para ver que no estén durmiendo. Pasamos lista y conforme vayan pasando su lista se van retirando. Aguirre Lara.